repasando los apuntes de estudios de la apendicitis aguda. ¿Qué es la apendicitis aguda? La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice secal o vermiforme. Todo inicia con una obstrucción en la luz del órgano. Esto ocasiona un incremento de la presión intraluminal. Me pregunto cuál es la capacidad del interior del apéndice. El apéndice tiene una capacidad intrapendicular de 0.1 mililitros y se eleva cuando tiene 0.5 mililitros. Esta elevación del incremento de su presión se debe a un acúmulo de moco y se asocia a la poca elasticidad que tiene la serosa del apéndice. La presión intraluminal del apéndice se eleva de 60 a 85 milímetros de mercurio y por lo tanto la apendicitis aguda es una de las principales causas de dolor abdominal agudo, teniendo una prevalencia aproximadamente del 7%. Ahora voy a estudiar la historia natural de la apendicitis. Paso número 1 inicia con una obstrucción de la luz del apéndice. Por lo tanto, se acumula el moco. Esto va a provocar una distensión y un aumento de la presión intraluminal por la relativa escasez de elasticidad que tiene la serosa del apéndice. Esto va a dar origen a la obstrucción de los vasos linfáticos que se encuentran alrededor de la pared apendicular. ¿Y qué me va ocasionando esto? Me ocasiona edema, acúmulo de moco en el interior del apéndice, empieza a haber infiltración de plasmoleucocitos en la capa superficial y esto es la primera etapa del apéndice que se llama apendicitis aguda congestiva o catarral. Posteriormente sigue progresando el apéndice y aumenta la distensión por éstasis, sobre todo venosa, y esto va a ocasionar traslocación bacteriana. El moco de inmediato se va a convertir en pus porque va a haber bacterias en el interior del apéndice y esto va a originar úlcera en la mucosa, secundario a los procesos inflamatorios y respuesta inmunitaria, y a esto se le llama apendicitis aguda flemosa. Posteriormente va a haber persistencia de la infección con aumento de secreción. Se obstruye la circulación venosa. Me acuerdo que inició con la circulación linfática y después con la circulación venosa. Esto genera isquemia, diseminación en toda la pared, difusión del contenido de la cavidad y a esto se le llama apendicitis aguda supurada cuando ya empieza a haber pus en su interior y lesiones de su pared. Por lo tanto, ya lesioné la parte linfática, la parte venosa, ahora me voy con la oclusión de las arterias de la pared del apéndice, que son de la arteria apendicular de la rama de la ileocólica. Y por lo tanto se empieza a afectar la pared, va a haber necrosis, va a haber gangrena y a esto se le llama apendicitis aguda gangrenada. Por lo tanto, las paredes se rompen, va a haber escape de bacteria, la contaminación desafortunadamente de la cavidad abdominal, aumenta la presión y se escapa su contenido y a esto ocurre una perforación en la zona gangrenada, dando como origen la etapa final de la evolución de la apendicitis, que es la apendicitis aguda perforada o apendicitis aguda complicada. ¿Qué le puede pasar al paciente? El paciente va a tener al principio una peritonitis localizada o focal, contaminación de espacios de la cavidad abdominal, ejemplo las correderas paracólica o la cavidad pélvica. Va a haber posteriormente una peritonitis generalizada por contaminación de 2 o más espacios de la cavidad abdominal. Si es un adulto mayor, es común que el mesoapéndice y el aumento mayor origine un plastrón o masa apendicular. Y esto va a envolver al apéndice, al ciego y parte del ilium y delimita entre comillas la infección. Sin embargo, no es momentáneo, puede complicarse más y esto me va a originar un acceso apendicular. Por eso a los abuelitos hay que revisarle bien el abdomen porque puede pasar por el cuadro de apendicitis y posteriormente tener mejoría, pero lo que tiene es un plastrón o masa apendicular.
Otra pregunta que estudio es ¿cuál es la etiopatogenia de la apendicitis? La etiopatogenia corresponde a la hiperplasia folicular linfoides. Me acuerdo que el apéndice es un órgano linfoides, por lo tanto, en los pequeños, en los niños, cuando tienen faringoamigdalitis de gluten, la infección bacteriana y viaja lógico por el intestino y esas bacterias empiezan a inflamar el intestino y genera adenitis mesentérica, sobre todo también situaciones virales. Y esto va ocasionando una hiperplasia folicular linfoide que va afectando la luz de la apéndice y por lo tanto tiene un mecanismo obstructivo. La otra situación es el fecalito. El fecalito es la acumulación de la materia fecal en la luz del apéndice. La válvula del apéndice se llama la válvula de Gerlach y desafortunadamente es una válvula no completa, es incompleta y en algunas personas no hay. Entonces los pequeños fecalitos entran o apendicolitos también se le llama, entran y ocasionan un mecanismo obstructivo e inflamatorio. ¿Cuál es la etiopatogenia más común? Hiperplasia folicular linfoide y fecalito. Otra pregunta que me hago es ¿cuál es la bacteria de la etiopatogenia de la apendicitis aguda? La común y clásica es la Escherichia coli. Y ya que estoy estudiando E. coli, busqué información y me llamó la atención de la E. coli productora de toxina Shiga, que esta ocasiona enfermedades muy graves a través de los alimentos. Se le llama toxina Shiga porque se asemeja a la toxina producida por la Shigella disenterae. ¿Qué característica tiene esta toxina? Crece entre la temperatura de 7 a 50 centígrados, temperatura óptima de 37. Prolifera en alimentos ácidos con pH de 4.4. ¿Cuáles son los síntomas que le puede dar a mi paciente que tiene toxina Shiga? Los síntomas característicos son calambres abdominales, diarrea, puede dar diarrea sanguinolenta, por eso la característica de Shigella disenterae y colitis hemorrágica, fiebre y vómito. Cuando se adquiere la Shiga de la E. coli, el periodo de incubación es de 3 a 8 días con una media de 3 a 4 días. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los pacientes que tienen toxina de Shiga de E. coli se recuperan en 10 días aproximadamente y un pequeño porcentaje corresponde a los niños y a los ancianos. Pero la enfermedad puede complicarse a una situación mortal que se llama síndrome hemolítico urémico, con abreviatura SHU. Qué interesante. Esto ocurre en el 10% aproximadamente de los pacientes contagiados con E. coli toxina Shiga. Y por lo tanto, ¿qué característica me puede ocasionar el síndrome hemolítico urémico? Me puede originar insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia, que viene siendo por deficiencia sobre todo de plaquetas. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud aconseja que si tengo un paciente que tiene una toxina, no dar antibiótico. Tiene lógica. Como es una toxina, ¿por qué voy a dar antibiótico? Las toxinas no se curan con antibióticos, las bacterias sí. Por eso es que cede a los 10 días. Hay que esperar y tratar al paciente con respecto a la deshidratación, a la fiebre, al vómito y si tiene hemorragia. De lo contrario, hay estudios que refieren que si yo le doy antibiótico, esto puede aumentar el riesgo que de toxina Shiga pasa a ser un síndrome hemolítico urémico. Qué interesante. Me pregunto cuáles son las fases de la apendicitis aguda. Estas fases se desarrollan de 24 a 36 horas aproximadamente. Esto varía en los individuos, sobre todo si son niños, adultos mayores. Por lo tanto, la primera fase ya la estudié. Es la fase simple, catarral o congestiva. La segunda fase es la fase flemosa, fibrinosa o supurativa. La tercera fase es la fase gangrenosa y la última es la fase perforada. Entonces tengo 4 fases en la apendicitis aguda. ¿Cuál es la epidemiología de la apendicitis aguda? Número 1 es el procedimiento quirúrgico de urgencia más común. El 7% de los pacientes que son atendidos por apendicitis puede tener riesgo en su vida. Es frecuente en la población de 15 a 35 años. También se presenta mucho en los niños menores de 3 años. Y en las embarazadas se puede presentar en el segundo trimestre de embarazo. No se me debe de olvidar eso.
y se presenta en los adultos mayores de 60 años. Debo de acordarme igual que en los adultos mayores puede ser envuelta por el peritoneo y originar el plasto y confundir el diagnóstico. Me voy a preguntar cuál es el cuadro clínico de la apendicitis aguda. Es un dolor abdominal agudo de tipo periumbilical y este aumenta de intensidad mayor de 24 horas y migra al cuadrante inferior derecho o a la fosa ilíaca derecha. También he leído que va del epigastrio a la región umbilical, termina en la fosa ilíaca derecha y cuando se complica se vuelve el dolor generalizado en el abdomen. Aquí es algo importante que yo debo identificar los datos de irritación peritoneal, como cuáles. El paciente va a tener hipersensibilidad en la palpación, vamos a encontrar rebote de la pared abdominal y rigidez de la misma. Estos son los 3 datos de irritación peritoneal. Otros datos que puede acompañar al cuadro clínico es náuseas y vómito. Fiebre mayor de 38 grados. Tengo esto que es un SRIS, vamos a investigar qué es. Y el dolor al caminar y toser. Este es un dato importante, sobre todo clínico. Entonces voy a investigar qué es esto. Ahora voy a estudiar qué es el SIR. Se trata del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. ¿Qué es el SIR? En otras palabras, es el conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que resulta de la activación general del sistema inmune, independientemente de la causa que lo origine. Por lo tanto, este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que identificamos que es parte de los síntomas de una complicación de una apendicitis aguda, tiene criterios que me tengo que aprender. Esos criterios corresponden a la temperatura corporal mayor de 38 centígrados o menor a 36 centígrados. Una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. En otras palabras, mi paciente tiene taquicardia. La frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto. Presión parcial de dióxido de carbono de 32 milímetros de mercurio por la hiperventilación. Y los leucocitos deben de ser por arriba de 12.000 leucocitos o menores a 4.000 leucocitos por milímetros cúbicos. También vamos a observar leucocitos inmaduros, que aproximadamente es mayor al 10% de los abastonados. Todo esto se llama criterio para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y al menos debo de tener 2 criterios para sospechar de este síndrome. Si estamos estudiando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es necesario saber que este síndrome tiene una cascada de respuesta inflamatoria y esta cascada se encuentra distribuida en 3 fases. Primero vamos a tener una agresión. En el caso del apéndice, pues tenemos una inflamación del órgano. Vamos a tener una respuesta inflamatoria local. Es correcto, una obstrucción mecánica, llegaron los leucocitos, los plasmocitos y empezaron a tener una fase supurativa. Después se liberan citocinas por macrófagos y células endoteliales. Nos va a originar una respuesta de tipo parácrina y autócrina y alteración de la homeostasia. Después, todo esto me va a originar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que esta respuesta inflamatoria, aquí el ejemplo es en el pulmón, pero el que estamos viendo sería el apéndice secal. Y esto me va a dar alteraciones endocrinas, hematológicas, cardíacas, hepáticas, cerebro, riñón, intestino, metabólicas, que si no logramos corregir en el paciente, nos va a originar una disfunción y fallo multiorgánico. Ahora voy a estudiar cuáles son las etapas de la patogénesis del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a estudiar estas 3 etapas. La primera etapa me dice que inicia una respuesta inflamatoria local a través de mediadores de la inflamación. Es compatible con la apendicitis. La apendicitis es una respuesta inflamatoria local. Aquí, ¿qué se van a activar? Vamos a activar el sistema monocito macrófago y se va a producir interferón alfa y lipopolisacáridos que van a activar a la interleucina
1. ¿Qué otra característica voy a encontrar? Activo al sistema retículo endotelial, a la cascada de coagulación y al sistema del complemento. Muy interesante, todos los mediadores de la inflamación a nivel sistémico. Después de la etapa 1 continúa la etapa 2, que consiste en que estos elementos van a pasar como mediadores de la inflamación a la circulación, y esto se le llama forma endocrina del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y por lo tanto se va a incrementar la síntesis de proteínas de fase aguda, los factores de crecimiento, y esto va a inducir la producción de antagonista endógeno de la inflamación. Sí, va a haber respuesta para disminuir esta activación inflamatoria, y se presentan los criterios clínicos. Entonces aquí me voy a preguntar, ¿cuáles son esos criterios clínicos? Ya lo estudié. Sí, temperatura, taquicardia, hiperventilación y leucocitosis. Ya me lo aprendí. Excelente. Ahora voy a estudiar la etapa 3. En la etapa 3 va a haber una reacción sistémica masiva determinada. Por lo tanto, vamos a tener gran cantidad de mediadores inflamatorios entrando a la circulación. Esta pues va a estar representado por citocinas, prostaglandinas y bradicininas. Todo esto, ¿qué me va a originar? Desgraciadamente, la activación sostenida y generalizada de la cascada inflamatoria, que va a ocasionar una pérdida de la integridad de la microcirculación y daño del órgano a distancia. En esta imagen observamos que hay una inflamación, una infección o un daño a través de toxina, como la toxina Shiga de la E. coli. Excelente. Entonces vamos a tener un aumento de la citocina, va a aumentar las proteinasa, la prostaglandina C2 y van a disminuir los proteoglicanos. Vamos a tener degradación sobre todo de la matriz extracelular y disminución de síntesis de ciertos mediadores que van a regular la inflamación. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar la interleucina 1, que ya platicamos, y va a aumentar la fosfolipasa A. Esto va a permitir que aumente el ácido araquidónico y vamos a tener dos mediadores de la inflamación, la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Por lo tanto, se van a activar las prostaglandinas C2, mediadores de segundo mensajero como adenosín monofosfato cíclico, y las proteínas sinasas, sobre todo mediadoras de la inflamación de manera local. Esto me va a permitir que disminuya la producción de colágeno, haya lesión de colágeno, como sucede en las paredes del apéndice y sobre todo en las correas paracólicas. Disminuye proteoglicano, que es importante, de la matriz extracelular para mantenerla hidratada y que permita la interacción celular, y aumenta sobre todo las enzimas que tienen que ver con los procesos mediadores. En otra palabra, hay alteración de la matriz extracelular. Esto corresponde a la etapa 3. Posteriormente, ¿qué va a pasar cuando ya tenemos las etapas activadas 1, 2 y 3? Se va a activar el sistema monocito macrófago en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Significa que en el torrente sanguíneo vamos a tener endotoxina que invade a nuestro cuerpo, y estas endotoxinas desafortunadamente se une con la albúmina, lipoproteínas, proteína del sistema de complemento, y se fija en la proteína de fase aguda de síntesis hepática. Estas proteínas se denominan proteínas ligantes de lipopolisacáridos, LBP. Y por lo tanto van a formar un complejo de lipopolisacáridos, lipoproteínas, y la lipoproteína ligante de lipopolisacáridos. Todas estas proteínas lo que van a hacer es que van a entrar en contacto con la membrana de los monocitos a nivel sanguíneo y los macrófagos a nivel tisular. Me debo de acordar que el monocito es el macrófago, pero en el torrente sanguíneo no activado, y cuando el monocito sale a la matriz extracelular o tejido conectivo, se citodiferencia en un macrófago. Todo esto me va a permitir que estas dos celulitas activen el factor necrótico tumoral alfa, y esto me va a originar la maduración y activación de estas celulitas, el TNF. Y por lo tanto, el TNF-alfa, factor necrótico tumoral alfa, va a activar la síntesis, de interleucina 1, 6, 8, leucotrienos, trombosano, A2 y prostaglandinas.
pura bioquímica inflamatoria. Estimula la producción y activación del señor monocito, de los fagocitos mononucleares, sobre todo en la médula ósea. Significa que activa la producción celular de la línea mieloide y de la línea linfoide. Y se activa la cascada de coagulación, esto sí es peligroso, sistema de complemento y moléculas de adhesión de endotelio. La síntesis hepática va a permitir la producción de proteínas de fase aguda, por eso la PCR. Y estimula el catabolismo proteico y la gluconeogénesis. Muy interesante. Al estudiar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, identifiqué otras fases incluidas en las 3 primeras fases. Una de estas se llama la fase inicial. Aquí vamos a tener una depresión hemodinámica, un choque. Vamos a tener acidosis, hipoperfusión, hipoxia tisular, disminución del consumo de oxígeno, hiperglicemia por glucogenólisis, sí, porque entra una fase catabólica. Esta dura horas si el paciente no es reanimado y origina un choque irreversible y la muerte del paciente. Por lo tanto, el paciente reanimado pasa a la siguiente fase, que es la fase estabilizadora o hipermetabólica. Esta puede durar días o semanas y está condicionada por los mediadores de la inflamación que ya se encuentran en el torrente sanguíneo y finaliza desafortunadamente con una falla orgánica múltiple o, si nosotros logramos revertir todo este proceso, la recuperación del paciente. Todo esto me va a aumentar el metabolismo energético. Si el paciente tiene sepsis grave, esto va a ser del 5 al 10% de la sepsis. Pero mira, algo importante que me di cuenta es que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en los quemados tiene un gasto del 100% de su metabolismo energético. Significa que va a entrar en una fase catabólica severa. Esto va a comprometer a todos sus órganos y puede llevar a cabo, o mejor dicho, puede originarse falla orgánica múltiple. Muy interesante. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir en la fase del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Metabolismo de la glucosa, gluconeogénesis hepática, hiperglucemia. Por eso decía aquí que aumentaba la glucosa. Metabolismo de los lípidos, lipólisis, cetogenia. Esto no es bueno. Y consumo de las proteínas, proteólisis, gluconeogénesis con aminoácido y la excreción del nitrógeno. ¿Cuáles son las causas que me pueden originar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Los traumatismos, la insuficiencia cardíaca, infecciones, la tromboembolia pulmonar, las cirugías, las quemaduras, la pancreatitis, entre otros elementos. Aquí podemos observar trauma, quemados, pancreatitis, virus, parásitos, un choque séptico y las bacterias. Ahora voy a continuar con la apendicitis aguda. Me hago la pregunta, ¿cuáles son los resultados de los laboratorios? En primer lugar, tengo que valorar leucocitosis más neutrofilia. Entonces son 2 elementos que debo de valorar mucho en la biometría hemática. Leucocitosis y neutrofilia. También debo de valorar la vandemia porque ya vimos que, como en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se estimula la médula ósea. Por eso voy a tener vandemia. Y debo de valorar la proteína C reactiva, que debe de ser mayor de 8 miligramos sobre decilitro. Me pregunto, ¿cuáles son los marcadores de severidad de la apendicitis aguda? Muy buena pregunta. En primer lugar, pues los marcadores son los marcadores paraclínicos. Sería reencuentro de leucocitos mayor de 11.000, porcentaje de neutrófilo arriba de 85%, porcentaje de linfocito arriba del 10%, índice neutrófilo linfocitos, que es INL, mayor de 5.5, y la proteína C reactiva, o PCR, mayor de 15 miligramos sobre decilitro. Estos son marcadores de severidad y esto es lo que yo voy a analizar en un laboratorio con una probable apendicitis aguda. Leucocitosis, neutrofila y vandemia y la proteína C reactiva. Aquí voy a colocar este cuadrito porque a veces se me olvidan un poco los parámetros. Las leucocitos normalmente son de 4.000 a 10.000 y pues aquí vamos a tener arriba de 11.000. Los neutrófilos son de 2.000 a 7.500 milímetros cúbicos o de 40 a 75%, aquí es arriba de 85, ¿ok? Los linfocitos son de 1.500 a 4.000 milímetros cúbicos y tiene por lo general parámetro de 20 a 45%, aquí es arriba del 10%.
Bien. Los monocitos normalmente son de 200 a 800, ¿sí?, milímetros cúbicos, aproximadamente un 2 al 10%. Eosinófilo de 40 a 400 milímetros cúbicos, aproximadamente 1 al 3%. Y los basófilos de 10 a 100 milímetros, más o menos el 1%. Otra pregunta que me debo de hacer y que tengo que contestar es ¿cuáles son los signos clínicos para valorar la apendicitis aguda? Número 1, el signo de Summer. Este clásico palpo el abdomen, es un abdomen en tabla, que es una defensa involuntaria de la pared abdominal. Ese es Summer. Signo de Duffin. Este es el aumento del dolor. Cuando tose el paciente, aumenta la fosa ilíaca derecha. Ok, estoy tosiendo, Duffin. Abdomen en madera, en tabla, Summer. El Bloomer, y lo pongo de amarillito porque es el que más me preguntan cuando se valora apendicitis aguda. El Bloomer es el dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Entonces el dolor en la presión profunda en esta región. Bien, Bloomer. Después vamos a tener Roxin, que este es dolor en la fosa ilíaca derecha provocado por la descomprensión brusca de la palpación de la fosa ilíaca izquierda. Quiere decir que se irradia el dolor. Ese es Roxin, de la fosa ilíaca izquierda hacia la fosa ilíaca derecha, por descompresión brusca, no se te olvida. Tenemos otro signo clínico que me permite evaluar el apéndice, que es el signo del obturador. Voy a tener un dolor pélvico a la rotación interna del muslo derecho, flexionado. Aquí veo que tengo que flexionar el muslo de mi paciente y como observo aquí, dirijo de la mano que estoy tocando la rodilla hacia adentro y la mano que tengo a la altura de la pierna o tobillo hacia afuera, a rotación interna del muslo derecho flexionado, se encuentra flexionado, y esto probablemente sea un signo indicativo de apendicitis pélvica. Tenemos el signo de Carne, que es la pérdida de la sensibilidad al contraer los músculos de la pared abdominal. El signo de Psoas consiste en decúbito lateral, mi paciente del lado izquierdo, dolor a la extensión de la cadera derecha, pero también produce alivio al flexionar porque se relaja el músculo psoas, que mi paciente tiene un apéndice en posición retrocecal. Ahora voy a preguntarme cuáles son los puntos dolorosos para valorar la apendicitis aguda. Son 3 puntos dolorosos: el punto de Marbune, el punto de Morris y el punto de Lance. Voy a estudiarlo. El punto doloroso de Marbune traza una línea que va del ombligo a la cresta ilíaca derecha, sobre todo a la espina ilíaca anterosuperior, y prácticamente la unión del tercio medio con el tercio inferior, si es cierto, acá 2/3, 1/3, 2/3 con el tercio inferior, aquí está el punto de Marbune. El siguiente punto se llama el punto de Morris, es este de aquí. Este punto doloroso se encuentra en el tercio medio con el tercio interno de la línea umbilico espinal derecha. También lo he aprendido que es a través del borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Y el otro es el punto de Lance, punto doloroso de la convergencia de las líneas interespinales. Esta es la línea interespinal que va de la espina ilíaca anterosuperior del lado izquierdo con el derecho, y utilizo ¿qué cosa? El borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Ahí está el punto de Lance. A continuación me voy a preguntar cuáles son las características de la apendicitis aguda en edad pediátrica. ¿Cuál es la epidemiología de la apendicitis aguda en edad pediátrica? Sobre todo se presenta en niños de 6 a 10 años. No se me va a olvidar, de 6 a 10 años. ¿Cuál es la frecuencia? 4 niños sobre 1000, y su relación es más común en los niños que en las niñas. ¿Cuál es la tasa de perforación de la apendicitis aguda en la edad pediátrica? Del 69 al 100% en menores de un año. Órale. ¿Cuál es la clínica de la apendicitis aguda en la edad pediátrica? Empieza con dolor abdominal, que es claudicante e incapacitante. El niño va a presentar náuseas y vómito. Va a tener fiebre mayor de 38.5 centígrados. ¿Cuál es el cuadro clínico de la apendicitis aguda en lactante? En lactante, diarrea escasa o semilíquida. Por lo tanto, aquí tenemos una referencia de la guía de práctica clínica.
En los pacientes lactantes con cuadro clínico de apendicitis puede acompañarse de diarrea y ellos tienen la perforación de 69 al 100%. Y como aquí me da una estadística que se puede presentar de los 5 meses al año una apendicitis en lactante. Muy buen dato. Ahora voy a estudiar cuáles son los resultados de laboratorio de una apendicitis aguda en edad pediátrica. Leucocitos arriba de 11.000, lo normal es de 10.000 hacia abajo. Neutrófilo arriba del 75%, lo normal es menor de 75%. Y proteína C reactiva arriba de 8 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Leucocito, neutrófilo y PCR. ¿Cuáles son los diagnósticos de imágenes empleados en apendicitis aguda en edad pediátrica? Por excelencia, el ultrasonido abdominal. Como observo aquí, tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 97%. Ahora, ¿qué hago si el ultrasonido no me arroja las características de la apendicitis? Voy a solicitar tomografía axial computarizada, más examen general de orina, más biometría hemática. El EGO es porque los niños en edad pediátrica pueden tener anomalías anatómicas en sus vías urinarias, ocasionando retenciones de bacterias. ¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis aguda en edad pediátrica? Hablamos del quirúrgico. La GPC me comenta, si tengo un niño menor de 5 años, voy a solicitar apendicectomía abierta y mayor de 5 años, apendicectomía laparoscópica. Ahora voy a estudiar las características de la apendicitis aguda en la embarazada. Bien, primera pregunta, ¿cuál es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común en el embarazo? La respuesta es la apendicitis aguda, con una incidencia de 1 sobre 6.600. ¿Cuándo es frecuente la apendicitis aguda en el embarazo? Es frecuente en el segundo trimestre del embarazo. Como sabemos, en el segundo trimestre se está llevando a cabo la adaptación de los órganos en el feto. Sin embargo, existe pérdida fetal del 3 al 5% en mujeres que tienen apendicitis no perforada y una pérdida del 20% en aquellas que tienen apendicitis perforada. Durante el embarazo, ¿qué le ocurre al apéndice secán? Lo que le va a ocurrir es lo siguiente. Como vamos a tener un crecimiento uterino, el apéndice se desplaza hacia la parte superior, aproximadamente de 3 a 4 centímetros por arriba del punto de Marburne. Y esto lo debemos de considerar cuando hacemos maniobras o exploramos el abdomen o se va a hacer ultrasonido. Se ha observado que el apéndice, esto es muy importante, retorna su posición normal después de 10 días posterior al parto. Eso es un dato importante. Después de 10 días, el apéndice desciende por involución del útero. Ahora me voy a preguntar cuáles son las características clínicas de la apendicitis aguda en el embarazo. A ver, dolor en el cuadrante inferior derecho y por lógica voy a encontrar la apéndice desplazada de arriba de su sitio anatómico. Taquicardia, fiebre, náuseas, vómito y anorexia. Otra vez, dolor, desplazamiento del apéndice, taquicardia, fiebre, náusea, vómito y anorexia. ¿Cuáles son los resultados de laboratorio de la apendicitis aguda en el embarazo? Que en el embarazo se afecta a través de las hormonas el sistema inmune. Entonces voy a encontrar leucocitosis arriba de 16.000, en el niño fue 11.000. Neutrofilia, vandemia, la proteína PCR 55 miligramos sobre decilitro arriba de este valor. Proteína C reactiva, su valor normal es menos de 10 miligramos sobre decilitro. Acuérdate, 10 de calificación PCR. ¿Cuáles son los estudios de gabinete para el diagnóstico de la apendicitis aguda en el embarazo? De acuerdo a la guía de práctica clínica, si tiene menos de 20 semanas de gestación, voy a solicitar ultrasonido abdominal. Tiene sensibilidad de 86%. Si tiene más de 20 semanas de gestación, voy a solicitar tomografía axial computarizada. ¿Por qué no solicitar TAC antes de las 20 semanas? Por la exposición de la radiación que puede afectar en el embrión. Otra pregunta.
¿cuál es el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda en el embarazo? Si tiene menos de 28 semanas de gestación, de acuerdo a la GPC, es laparoscópica, menos de 28 semanas de gestación. Y si tiene más de 28 semanas de gestación, es el tratamiento quirúrgico abierto. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda en la embarazadita? Número 1, definitivamente el embarazo ectópico. 2, la salpingitis, sobre todo ocasionada por clamidia y gonococos. 3, la amenaza de parto pretérmino. Por eso, cuando hay dolor en la fosa ilíaca derecha, pide prueba de embarazo codiferencial de un quiste retorcido de ovario. ¿Cuáles son las características de la apendicitis aguda en el adulto mayor? Este se presenta del 3 al 10% de la población adulta. Primera pregunta, ¿cuál es el cuadro clínico de la apendicitis aguda en el adulto mayor? De acuerdo a la guía de práctica clínica, el anciano o adulto mayor no suele presentar signos de abdomen agudo, siendo poco frecuente la presencia de defensa muscular. Suele presentar dolor abdominal difuso, debiendo prestar atención en la defensa involuntaria, al dolor de rebote como signo de posible peritonitis. No suele presentar fiebre ni taquicardia, siendo más frecuente la hipotermia. Como sabemos y ya platicamos, pues los abuelitos van a tener el peritoneo y el mesoapéndice como sus aliados, entre comillas, para envolver ese apéndice. Puede tener un abdomen agudo, a veces no hay defensa muscular, dolor abdominal difuso, defensa involuntaria, rebote con signo posible de peritonitis, no fiebre, no taquicardia y baja temperatura. Característica del cuadro clínico subagudo de mayor de 3 días de evolución de apendicitis aguda en adulto mayor. Atípico, poco intenso y difuso. Va a tener fiebre, leucocitos con mayor tendencia a la perforación. Característica del cuadro clínico de la apendicitis aguda en adulto mayor. Distensión abdominal, disminuye la peristalsis, meteorismo. Por lo general viene en los exámenes, que te dice que es un abuelito, que tiene dolor difuso, que tiene hipotermia, probable rebote, pero sobre todo tiene meteorismo. Acompaña con distensión y disminución de la peristalsis. Masa palpable en el cuadrante inferior derecho, por el plastón, por el peritoneo que envuelve al acceso. Deterioro confusial agudo. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda en el adulto mayor? Enfermedades biliares, la obstrucción intestinal que es característica en adultos mayores, tumores vasculares. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio solicitados en apendicitis aguda en adulto mayor? Biometría hemática, examen general de orina, electrocitos séricos, que son importantes porque los abuelitos pierden muchos electrolitos. Creatinina, si hay que evaluar ese riñón. ¿Cuáles son los estudios de gabinete solicitados en apendicitis aguda en adulto mayor? Radiografía de abdomen, radiografía de tórax, manejo de TAC más vigilancia. La apendicitis no la valoramos con radiografía para valorar si hay enfermedades biliares, obstrucción intestinal, tumores, te apoyan para el diagnóstico diferencial. Pero el ultrasonido aquí en los abuelitos tiene poca sensibilidad y especificidad y se recomienda la TAC cuando se encuentra leucocitosis, alteraciones de la biometría hemática, alteraciones electrolíticas y alteraciones de la conciencia, peristaltismo, meteorismo. ¿Cuáles son las escalas de diagnóstico de la apendicitis aguda? Número 1, la escala de Alvarado. 2, la escala de Solís-Mena. Esta escala me fascina porque te da puntaje por el dolor en 24 horas de evolución, un puntito. Localización final del dolor en la fosa ilíaca derecha, un punto. Dolor en la fosa ilíaca derecha y dolor menor de 24 horas. Punto de Marburg, un puntito. Rebote positivo, un puntito. Talopercusión positiva, un punto. Leucocitosis por arriba de 10.500, un puntito. Rigidez muscular involuntaria, 2 puntos. Y los polimorfos nucleares por arriba de 75% más. Ok, muy bien. Total 10 puntos. Esta es la escala de Solís-Mena, la han preguntado. Escala de Ramírez-Limberden. La escala de Teicher viene datos, te maneja síntomas, signos y laboratorios.
A ver, ¿qué síntomas me maneja la escala de Repasa? Dolor en fosa ilíaca derecha, náusea y vómito, dolor migratorio, anorexia y si los síntomas son mayor o menor de 48 horas. Los signos de apendicitis: hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha, resistencia muscular voluntaria, rebote, signo de Rossing y fiebre entre 37 y menor de 39. Y los laboratorios corresponde a cocitosis y examen general de orina que debe estar negativo. Hay que analizar las escalas de diagnóstico. En el caso de la apendicitis, pues vi que hay varias escalas. Cuando nosotros vemos escalas, estamos haciendo un estudio para el diagnóstico. Uno es el estudio de Gold Standard, el estudio de elección. Cuando se habla del estudio de Gold Standard, algo que es específico y sencillo para identificar que probablemente la persona tenga esa enfermedad, pero el estudio de elección es cuando ya se establece el diagnóstico y te dice, este lo voy a agarrar porque es mejor costo y beneficio y es el estudio a seguir. Esto se da sobre todo por las variables estadísticas expresadas en porcentaje y estas son la sensibilidad y la especificidad. Cuando nosotros hablamos de sensibilidad, estoy diciendo que es la capacidad que tiene un test o una escala en decir con certeza que el caso es positivo en porcentaje. Otra palabra, que tiene la enfermedad o el diagnóstico. Y la especificidad es la capacidad del test o la escala de detectar un negativo con seguridad en porcentaje. En otras palabras, que el paciente se le descarte la enfermedad. La escala que estamos utilizando tiene menor sensibilidad, significa que menor de 90, de 80%. Entre más baja la sensibilidad, esto me va a arrojar falsos negativos. En otra palabra, voy a pensar que no tiene la enfermedad, pero sí lo tiene. Y en el caso de la especificidad, la escala de baja especificidad arroja falsos positivos. Igual que te descarta la enfermedad, te dice que sí tiene la enfermedad. Y veo las escalas, la escala de Solís, la de Teicher, la de Ramírez, la de Alvarado, que es la más empleada, y la de Limber. Solís tiene sensibilidad 94, pero especificidad 64. Alvarado, sensibilidad es un poco menor que la de Solís, pero la especificidad muy baja, entonces probabilidad que igual de que tenga un negativo me dé un positivo. ¿Cuál es la escala con mayor predicción? Pues en este caso sería la escala de Solís-Mena. ¿Cuáles son las puntuaciones de la escala de Alvarado para el diagnóstico clínico de apendicitis aguda? En primer lugar, los síntomas equivalen 3 puntos. Migración del dolor en la fosa ilíaca derecha. El dolor migra, 1 punto. Anorexia o cetona en orina, y a este le voy a dar 1 punto. Y puede tener náusea y vómito, y a este le doy 1 punto. En total tengo 3 puntos. 4 puntos de los signos. Empiezo con dolor en fosa ilíaca derecha y este me equivale a 2 puntos. Una cosa es que migre y otra es que ya tenga el dolor ahí, ¿ok? Entonces son 2 puntos, está migrando 1 punto. Dolor al rebote o descomprensión, 1 punto. Fiebre o temperatura mayor a 37.3 centígrados, 1 punto. Y tengo laboratorios. Los laboratorios más importantes son leucocitosis arriba de 10.000, 2 puntos. Entonces los que tienen 2 puntos serían la leucocitosis y el dolor en fosa ilíaca derecha. Neutrófilos mayor de 75%, 1 punto. Y aquí ya tengo los 3 puntos. Tengo 9 a 10, pues es casi certeza que es apendicitis. Mayor a 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis. De 5 a 6, consistente con apendicitis, pero no diagnóstica, todavía dudamos. Y por lo tanto, menor de 4 puntos, baja probabilidad de apendicitis. ¿Cuánta sensibilidad tiene? 86-88%. ¿Cuánta especificidad? 55-75%. ¿Cuáles son las características del ultrasonido para descartar apendicitis? En primer lugar, el ultrasonido es el primer estudio solicitado en adultos. Es el estudio de elección de las embarazadas y elección de los niños. Sensibilidad 75-90%.
positividad. Especificidad 86 y 100%. Negatividad. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para ultrasonido de apendicitis? Primer criterio. En el ultrasonido se puede observar el apendiculito o el fecalito, pero no en todos los pacientes, solamente el 6%. Observo líquido en la fosa ilíaca derecha. Líquido periapendicular alrededor del apéndice. El diámetro del apéndice definitivamente crece, que se llena de moco y de pus y de todos los accesos. Difícil comprimir, asa ciega aperistáltica que se origina desde el ciego, ¿no? Del ultrasonido tengo que considerar que tiene limitadas condiciones del paciente, sobre todo si tiene dolor abdominal, meteorismo y obesidad. Y el meteorismo sobre todo en los adultos mayores. ¿Cuáles son las características del TAC para descartar apendicitis? Es un gold estándar en adultos. TAC más contraste intravenoso. Tiene una sensibilidad cercana al 98% con una especificidad del 100%. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la TAC de una apendicitis? Encontrar el apendiculito, aquí lo vemos, el apendiculito, el diámetro mayor apéndice de 7 milímetros, engrosamiento de la pared por los líquidos, por el edema que hay en la pared y estriación de la grasa que rodea el apéndice y la presentación del acceso. Desventaja, desafortunadamente, del TAC, el uso de radiaciones ionizantes, reacciones adversas en medio de contraste porque es endovenoso. ¿Cuáles son las características de la resonancia magnética para descartar apendicitis? La resonancia magnética es más sensible y específica y es la segunda línea en embarazo y en niños, sí, porque no podemos irradiarla con la tomografía. La resonancia magnética emplea en pacientes con riesgo de nefrotoxicidad, sí, porque la TAC la piden con contraste y pues el contraste podría dañar más el riñón, más ocasionar insuficiencia renal. El uso de medio de contraste yodado y disminuir el uso de radiaciones, ¿ok? En los pacientes. Limitado desgraciadamente por la poca accesibilidad y alto costo. Sensibilidad 97 al 100% y especificidad 92 a 93. Resonancia magnética sobre todo se piden a otras patologías pelvianas como cuál: endometriosis, torsión ovárica, enfermedad inflamatoria pélvica y enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los hallazgos de la radiografía simple de abdomen para descartar apendicitis? Entonces la mayor parte de estos hallazgos son inespecíficos, pues eso no se pide y presenta el 50% de los pacientes. La radiografía simple indica descartar otras patologías, sí, litiasis urinaria, obstrucción intestinal y perforación. ¿Cuáles son los signos radiológicos que puedo considerar de la apendicitis? Número 1, presencia de apendiculitos. Aquí está, mira, apendiculito. En niveles hidroaéreos localizados en el hilio, en la fosa ilíaca derecha, se observa dilataciones, aquí está, de las asas intestinales por niveles hidroaéreos. Ok, muy bien. Sí, porque disminuye la peristalsis y por la proliferación bacteriana. Signo fecal de Loading es la presencia de acúmulo de deposiciones en el ciego. En otra palabra, que se observa excremento dentro del ciego. Este signo de fecal de Loading, veo que a veces lo preguntan mucho, es un gas en el cuadrante inferior derecho, deformidad del gas a través del ciego, colon ascendente, más inflamatorio este nivel, hilio localizado, gas en el ciego y resto en el colon. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda? Apendicectomía laparoscópica. Disminuye los días de estancia hospitalaria, infecciones de herida y tiempo de recuperación. Apendicectomía abierta en menores de 5 años, en embarazo mayores de 28 semanas de gestación, adultos mayores con enfermedad en cuadrante inferior derecho y pacientes contraindicación laparoscópica. En otras palabras, la apendicectomía laparoscópica lo puedo aplicar en mayores de 5 años y en embarazaditas menores de 28 semanas de gestación. ¿Cuáles son los antibióticos de bacilo gram negativo y anaerobio para el pre y el postquirúrgico en la apendicitis aguda? Que es la cefocitina, 2 gramos, dosis única. La cefazolina, 2 gramos. Más el metronidazol, 500 miligramos, intravenoso, dosis única. Sobre todo por si hay gram negativos y anaerobios. Cefotaxima y la micacina. De preferencia, esta sería la primera, la cefocitina, 2 gramos. Esta sería si en caso que hay una complicación, ya perforación, cefazolina, 2 gramos más metronidazol y si no podemos le damos cefotaxima y amicacina. ¿Cuál es el fármaco para la analgesia
pre y posoperatoria en la apendicitis aguda de acuerdo a la guía de práctica clínica, el paracetamol IV. He concluido los apuntes de estudio de la apendicitis aguda.